Bienvenidos a otro ejercicio más, una resolución. Este es su canal, soy Elías Pro. Bien, vamos a resolver este ejercicio de las tareas diagnósticas de educación general básica superior, pues que dice así, ¿no? De la siguiente forma: un estudiante recorre 8 hectómetros hacia el norte desde su casa y luego gira pues hacia el este recorriendo 6 hectómetros para llegar a su colegio, como se indica en la gráfica. Ahí tienen ustedes una gráfica, una imagen que yo la voy a representar luego para poder explicar mejor. Dice, espero que se pueda ver algo, aunque sea. Si decide en una sola línea recta, es decir, trata él de cortar el camino, ¿no? Por no caminar así y luego girar hacia la derecha, entonces corta el camino de una sola línea recta. Determina la distancia recorrida en hectómetros. Ahí tienen raíz de 14, raíz de 28, tienen 10 y 38 como respuestas, posibles respuestas. Que de hecho hay una correcta ahí. Bueno, entonces si quieren ver la resolución de este problema, espero que se queden hasta el final, que veamos qué se puede hacer y qué tema es que vamos a aplicar, porque recuerden que son tareas diagnósticas en las cuales ustedes deben ir recordando temas del año anterior que trataron y así pues ustedes puedan mejorar, o si tienen dudas, tienen problemas, su profesor o docente les puede disipar justamente esto, y aquí para eso estoy yo, pues para poderles ayudar en lo que se pueda. Así que quédense hasta el final. Bueno, entonces voy a dibujar yo. Ok, ahí tenemos, ¿no? Espero que se vea algo bien, amigos, para poder representar esto. Ok, entonces fíjense, bueno, aquí está el 0, ¿no? Desde ahí parte él. Entonces el chico desde su casa, pues para ir hasta su colegio, que está acá ubicado, entonces él normalmente pues caminaría así, hacia el norte 8 hectómetros y 6 hectómetros hacia el este. Entonces, pero él no quiere caminar así, sino que quiere cortar el camino, así, un atajo, entonces camina en una línea diagonal, en línea recta. Entonces, claramente, amigos, esto se puede resolver mediante el tema de teorema de Pitágoras. Entonces, en el que dos de sus catetos ya conocemos la medida. Es decir, que la medida de este de acá, ¿sí? Es decir, de este lado, ya se lo conoce, sabemos que son 8 hectómetros, ¿sí? 8 hectómetros. Déjenme girar un poquito. Bien, entonces por aquí, es decir, todo este espacio de acá, ya sabemos, mide 8 hectómetros. ¿Sí? 8 hectómetros mide eso. Y el espacio que está acá arriba, es decir, desde acá así, mide 6 hectómetros. Ya sabemos la medida de esos dos lados. Si ustedes le trazan como le trazaron aquí una línea diagonal, que yo la puse en punteada, en puntos rojos, entonces a este ya es otro lado, que en este lado justamente se le va a conocer como la hipotenusa, o es decir, un valor desconocido, que justamente lo queremos nosotros encontrar, lo queremos hallar mediante el famoso teorema de Pitágoras, que lo voy a poner por acá. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice ese teorema? Que ya ustedes lo han de haber escuchado de su profesor y todavía a lo mejor no entiende, se les hace raro. No es tan complejo en sí al principio entenderlo. Yo no voy a hacer la explicación, incluso en otro video creo que ya tengo las bases sobre este teorema. Aquí les voy a dar ciertas características. El teorema de Pitágoras se puede aplicar siempre y cuando exista un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo reconocemos primero? Eso es lo importante acá, que ustedes deben saber reconocer un triángulo rectángulo, porque uno de sus ángulos es recto. Es decir, este ángulo mide 90 grados. Si ustedes saben reconocer ya un ángulo, entonces sabemos que este es un ángulo recto, ¿sí? Entonces que mide 90 grados, y los otros ángulos pues tienen que ser menores a este. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos deben medir siempre 180, es decir, los ángulos internos deben medir 180 en un triángulo. Y ahora bien, el teorema de Pitágoras, pues porque nos permite a nosotros, ¿no? Relacionar los tres lados, o los tres lados de un triángulo, ¿sí? Rectángulo, ya saben, porque tiene un ángulo recto, ¿sí? Por lo que es de enorme pues utilidad para conocer, o cuando conocemos dos de ellos, es decir, conocemos dos lados ya, nosotros podemos conocer un tercero, ¿sí? Sin necesidad pues de una magia y algo así parecido, sino que nosotros conociendo dos lados ya, yo puedo conocer el tercero aplicando el teorema de Pitágoras. Y también pues nos sirve a veces para comprobar, si conocido los tres lados, y si yo conociera los tres lados, para comprobar si es que pues este es un triángulo rectángulo. Es decir, si yo conozco los tres lados, yo puedo comprobar y decir es o no es un triángulo rectángulo.
Sí, eso es básicamente la utilidad de este teorema, que es muy útil en sí. ¿Sí? Entonces el teorema de Pitágoras es igual a la hipotenusa, que es el lado más largo. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Qué es la suma? Pues la suma de los dos, pero estos al cuadrado. Es decir, a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, si ustedes logran identificar eso y acordarse siempre, entonces no se les va a hacer muy complejo, amigo. Entonces yo voy a continuar por acá, ¿sí? Por acá, para poder resolver. Fíjense, c no lo conozco, entonces lo voy a dejar ahí tal como está, c al cuadrado, porque es lo que yo quiero hallar, ¿no? El lado más largo. Espero que esté claro hasta acá. Luego pues 6 hectómetros, voy a elevarlos al cuadrado, más este lado, que son 8 al cuadrado. Entonces, reduciendo 6 al cuadrado, ustedes saben que eso es 36, multiplicar 6 por 6, ¿sí? No 6 por 2, lo que muchas veces se confunden los chicos. Bien, entonces luego 8 al cuadrado, esto es 64. Entonces, como aquí tenemos esta pues está elevado al cuadrado, entonces yo no lo quiero al cuadrado, voy a ponerlo entre una raíz a ambos miembros. ¿Para qué? Para que no afecte la ecuación. Entonces a ambos miembros, si le hago esto, no pasa nada, sigue siendo lo mismo. ¿Qué logro con eso? Que yo voy a poder simplificar esto como son propiedades inversas o operaciones inversas, mejor dicho. Entonces yo puedo simplificar. Lo que me quedaría nada más aquí, C es igual a 36 más 64, que justamente eso es 100. Entonces, la raíz de 100 ustedes lo pueden realizar, o seguramente es la más fácil. Eso es 10. Entonces, la respuesta sería 10. En este caso, ¿no? Este lado, entonces me diría 10, ¿qué? 10 hectómetros, porque me están hablando en hectómetros. Entonces, 10 hectómetros. Entonces, el chico, en vez de caminar todo esto, va a caminar nada más 10 hectómetros. Si usted quiere estar seguro, quiere estar totalmente confiado, si se sirve la palabra, de que esto está bien, usted puede comprobar eso, ¿no? Porque el teorema de Pitágoras nos permite eso. Que si yo conozco los tres lados, yo puedo decir si esto es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo? Nada más, pues en esta sabemos que C es obviamente 10, entonces lo elevo al cuadrado, más 6 al cuadrado y más 8 al cuadrado. Justamente eso se va a dar, ¿no? Es una identidad, es una igualdad. Entonces 10 al cuadrado es 100 y esto va a ser 6 al cuadrado es 36, más 64 ya dijimos que es 100, entonces esto va a ser 100 igual a 100. Lo que nos permite a nosotros justamente decir que nuestras operaciones están correctas también. Entonces podemos de esta forma nosotros decir que esta sería la respuesta. Entonces, como resumen, un triángulo rectángulo tiene 90 grados, un ángulo de 90 grados, y los otros pues son complementarios. Y pues tiene un lado más largo, que es la hipotenusa, ¿verdad? Cuando yo conozco dos lados, puedo conocer un tercero sin necesidad pues de hacer magia o algo parecido. Si les gustó, espero que le den like, lo comenten y lo compartan. Chao.